Bueno, Sesha, bienvenido a Gente Bonita. Es un honor y un auténtico lujo poderte tener entre nosotros y sobre todo escucharte y aprender de ti. Muchas gracias, África, a ti por la invitación. Siempre empezamos estas entrevistas, estas conversaciones, preguntando quién eres. ¿Quién es, no sé si decir, quién es Iván Oliveros o quién es Sesha? A ver, yo estudié ingeniería en Colombia y filosofías orientales. Y desde siempre estuve muy interesado por la descripción metafísica, es decir, ¿qué es lo real? A los 26 años tuve una serie de experiencias que me permitieron profundizar mucho en su naturaleza. Entonces, para poder enseñar, para poder escribir, asumí un seudónimo que es Sesha. Mi interés era pasar desapercibido, la verdad era esa simplemente. Pero después, cuando tuve que editar los libros, los editores me pidieron colocar fotos, me pidieron colocar todas las cosas, y al final entonces Iván Olivero se unió con Sesha. Y aquí estamos. ¿Qué significa Sesha? Sesha es una serpiente mitológica. Es una serpiente que hace parte de la tradición india. Se dice que Vishnu batió el océano de leche con esa serpiente y que a costa de eso la divinidad le dio el nombre de Ananta, es sin fin. Sesha es una serpiente. Las sierpes en Oriente suelen tener por tradición una representación simbólica de conocimiento, de transmisora o de conocedora. Bueno, has dicho que eras ingeniero y que te obsesionaba mucho conocer la realidad, lo real. ¿Por qué y para qué? No sé, África, mira, cada quien tiene sus particularidades. Esta era la mía. Otros seguramente les gusta hacer puzzles, a otros les gusta jugar fútbol, a mí también, por supuesto, pero específicamente tengo una inquietud interna y es qué es lo real. Es decir, eso enmarcaba también la propuesta de lo que es Dios, como descripción de lo real desde el punto de vista religioso. Pero siempre tuve esa pregunta, miraba las cosas, miraba los objetos, me miraba a mí mismo y preguntaba qué es lo real, qué es lo que es estable, qué es lo que es firme, qué es lo que siempre es. Y desde que me conozco, desde que era muy pequeño, pues tengo esa inquietud, tenía esa pregunta y me rondaba siempre, por todas partes y todo el mundo. ¿Y llegaste a la respuesta? Sí, sí, pasaron muchos años, di muchas vueltas en muchos lugares, hice parte de escuelas mistéricas, de escuelas de yoga y buscaba la pregunta por todos los lugares. Leí los filósofos antiguos, leí toda la obra de Platón, la gran parte de la obra de Platón, leí a Kant, leía a Hegel, leía a Nietzsche, leía a los presocráticos, tratando de encontrar una respuesta. Luego me fui a India porque no la encontraba. Y allí me topé con algo, y es con el Advaita. Y trabajando con el Advaita y practicando lo que en su momento se llamaba pues meditación, empecé a profundizar en ello y tuve, como te decía hace un rato, a los 26 años, una experiencia trascendental que cambió de golpe toda mi vida. ¿Qué es lo que ocurrió en esa experiencia? Mira, como te decía, me fui a meditar con unos amigos médicos a la casa de uno de ellos a las afueras de la ciudad. Tiene una vista preciosa, un lago, un embalse de Tominé, así se llama. Y estando allí, pues ellos hacían su muy peculiar forma de práctica. Yo la verdad que no coincidía con ellos, pero eran tan buenas personas que los acompañaba y pues intentábamos compartir lo que se podía. Es así que en ese instante, sin saber cómo y por qué África, todo en mi mundo interior se puso oscuro, es decir, como si hubiesen apagado la luz. Se desconectaron los sentidos totalmente, el tacto, la vista, olfato, gusto se desconectó y quedé sumido en una especie de vacuidad absoluta como la boca de un lobo, una cueva totalmente oscura. Me sorprendió muchísimo porque no es una cosa que se repitiese. Y ahí que entonces, en el fondo de la pantalla oscura había una pequeña mancha roja que se acercaba a toda velocidad, como aquello que se acercaba en la película esta del Quinto Elemento.
que se acercaba a un sol que en teoría iba a tragarse la Tierra, pues esto era una mancha roja que venía a muy alta velocidad. Y cuando estaba muy cerca y estaba de gran tamaño en el mundo interior, pues me dio mucho miedo. Y tuve que tomar una decisión, abrir los ojos o dejar que eso chocase contra mí. El temor era muy fuerte, África, era una sensación de destrucción, de que era un vacío, un abismo, la muerte misma. Y en ese instante tomé la determinación de seguir adelante. Pasados unos pequeños momentos, unos segundos, eso chocó contra mi pecho. El pecho explotó en mil pedazos y fui convertido en cada fracción del universo. Es decir, de lo poco que puedo encontrar nombres para narrarte lo que ocurrió, es que pasaban galaxias y neos de galaxias y la conciencia integraba todas las cosas en un insondable mar de infinitud de bienaventuranza. Era lo que había sido, lo que será. Veía universos por doquier que habían sido, que serán. Veía amaneceres en lugares inimaginables, atardeceres, todo tipo de criaturas viviendo. Era todo lo que podía ser y existir. Y esa experiencia fue tan intensa, tan profunda, que cambió de raíz, de cuajo, la naturaleza de mi mente. Mi mente nunca pudo volver a tener ciertas cualidades y facultades que tenía antes. Y me arrojó entonces a una forma de vida diferente, a tratar de enseñar esto. Y lo que más se acompasaba con este tipo de experiencias, África, era la descripción de la no dualidad a través de la Advaita, que justamente era alguna de las que yo había estudiado y leído. Y ahí empezó pues un cambio de vida que me llevó a transformar lo que hacía, renunciar a las tareas que tenía y adoptar una especie de trabajo de viajero por todas partes intentando enseñar esto. Pero ¿cómo fue? Quiero decir, te escucho contar esa experiencia trascendental, Sí. pero ¿cuál es esa información que te llegó para que de repente rompieras completamente con tu vida, ¿no? Mira, ¿Cuál fue el mira, mensaje? después de esta experiencia, eh, mi mente no pudo nunca más tener miedo. Nunca. Nunca más fui atrapado por la tristeza o la angustia. Nunca más ha llegado eso a mi mente. La sensación era la identidad, la integración de todas las cosas. Es decir, que todo existe, que la conciencia es la base fundamental y es el espacio en donde todas las cosas se mueven, hasta el espacio mismo. Que existe algo trascendente que está más allá de la mente humana y que esa conciencia encierra la mente y todo aquello que ésta es capaz de percibir. Es un estado de integración absoluto, total. Así como tú, por ejemplo, enamorada, puedes integrarte o acercarte o hacerte una con aquello que amas, pues esto es lo mismo, pero a nivel universal, con todas las cosas existentes. Es una descripción que va más allá de lo místico, que va más allá de lo personal, que va más allá de lo que puedes llegar a imaginar o suponer al respecto de la mente. Es una sensación de integración, de totalidad, de bienaventuranza absoluta. Eso fue lo que se experimentó así. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es como un mar. Tú puedes plantear, por ejemplo, lo que es un mar de energía. Te voy a explicar primero qué es la energía. La energía es un mar que al estar en movimiento puede detectarse de muchas maneras, puede medirse su flujo, su ambiente, sus olas, sus ondas. La energía está por doquier y conforma y se transforma en materia y con ella en objetos. Eh, la conciencia, imagínate que es una sustancia que se parece a la energía, pero que en vez de canalizar el movimiento, canaliza el saber, canaliza el conocimiento. Entonces es una energía, como la propia energía, que está en todas partes, que está en todos los lugares, y al igual que la energía adopta condiciones, por ejemplo, como energía potencial, energía cinética, energía eléctrica, energía química, pues la conciencia puede adoptar condiciones como la sustancia de un yo, la sustancia de un yo colectivo, la sustancia de un individuo, de un sujeto o de un grupo de sujetos, y describir desde la perspectiva en la que ellos experimentan la vida y la realidad, porque produce saber. Es un universo de saber, es un mar de saber, que es ininterrumpido, es sin límites como la energía lo es.
Eso es la conciencia. Y lo que provee la conciencia es saber y saber que soy. Y de esa energía, tú has dicho que surgen las formas. Me imagino que de esa energía salen los seres humanos. Corrígeme Sí, si me confundo, como parte de esa conciencia. sí, aparece la conciencia del ser humano en grupo, la conciencia del ser humano individual, la conciencia del ser humano como su brazo, como su historia, como su pasado. Todas esas formas se las permite la sustancia de la conciencia que se adapta a la condición de innumerables aparentes formas como lo hace la energía con respecto a ese flujo ininterrumpido de movimiento que hay en el universo. ¿Y quiénes somos? Somos eso, eso somos. Esto es lo simpático. ¿Dónde está el truco de que hay una continuidad y lo que aparezca es una individualidad? ¿Dónde está ese truco? Entonces, claro, el problema básico, África, reside en que el que quiere saber eso no es la causa del saber, sino es su consecuencia. Es decir, tú no le puedes pedir a la sombra que tenga ojos, porque la sombra es un reflejo de un cuerpo que está atravesado por el sol. Y ahí entonces que muchas veces la pregunta, lo que debe plantearse es, ¿quién soy cuando tú eres capaz de retirar el sentido protagónico en la pregunta? Entonces, ¿quién eres tú cuando no eres tú la que te da cuenta que eres alguien? Ese truco de preguntarte de manera sorprendente acerca de la vida y del mundo, como lo haces cuando te concentras. Date cuenta que cuando te concentras, en el momento en que lo haces, no te das cuenta de que tú lo haces y sin embargo hay conciencia. El truco está en aprender a preguntar de una manera especial, África. Es preguntarse sin quien pregunte y hacer sin quien hace. Cuando desde esta condición eres capaz de funcionar, entonces las respuestas devienen. Y la condición de conocimiento y de la conciencia y del mar que está atrás de todas las cosas, entonces se hace percibible, se hace entendible la manera en que él sabe y conoce. Es como cuando amas. Cuando amas no sabes qué puede pasar. Y sin embargo te lanzas de lleno porque la experiencia vale cualquier circunstancia. Así pasa con el saber. Te lanzas al abismo del no yo y a través de él, a través de la concentración en estados no duales, apareció un saber inmejorable, una atención profunda, eficiente y coherente. Lo que interrumpe ese flujo de amor verdadero es la mente. No exactamente la mente, es una parte de ella, que le llamamos sentido protagónico. La mente en general es un instrumento que capta la información, la procesa. Pero el problema no es la mente en sí, es que hay una serie de facetas dentro de ella, a la que le llaman sentido protagónico, el sentido del yo o ego, que es parte de ella porque ella no es toda la mente. El intervenir se parece como cuando colocas un poco de limón a la leche. Entonces se separa el cuajo del suero. ¿Has visto? El cuajo se separa del suero y parecen dos. Y antes había uno, pero ¿y por qué parece dualidad? ¿Por qué parece diferenciación? Pues por el limón que se le colocó a la leche. El sentido protagónico es como el limón que se le coloca a la percepción. Entonces aparece perceptor y percibido. Cuando retiras el limón de la percepción y estás en el presente, aparece una realidad totalmente diferente. Eso es lo real. ¿Y cómo nace esa creación individualista? Esa es una pregunta interesante, porque esa pregunta podrías hacerla, por ejemplo, si la entrevista te lo hubieses imaginado y fuese en sueños. Imagínate esta entrevista en sueños. Tú puedes soñar, África, que me haces la entrevista. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El sueño me pregunta lo mismo y me dices, Iván, ¿cuándo empezó todo esto? Y yo te contesto, mira, África, esto no empezó nunca porque esto no existe. Porque lo que tú ves de la manera en que lo observas no es tal. Es como una quimera, es como un espejismo en el desierto. Tienes que despertar. Entonces yo te diría que la manera de despertar es tratar de reconocer tu historia y en este caso tendrías que reconocer tu presente para poder despertar a la realidad. Si quieres te cuento una anécdota interesantísima acerca de esto. Mira, yo de jovencito me fui al sueño y me di cuenta en el sueño, por el lugar en que estaba, de que estaba soñando, pero entero, África completo. El lugar donde trabajaba mi padre era un solar, por lo tanto me di cuenta de que eso era un sueño. Pero no desperté.
se convirtió en un sueño totalmente lúcido. Entonces pasaba un viejito por ahí y le dije, señor, usted no existe. Él se quedó mirándome como diciendo, ¿qué tipo de loco es este? Le dije, señor, usted existe porque yo existo, porque era mi sueño. Y él me decía, estaba en silencio, no me decía nada. Y luego le dije, usted solo existe en mi mente. El señor no entendió muy bien lo que decía el ancianito, y ya salió casi corriendo para que no le hiciera vaya a saber qué. Y al lado de la carretera, al lado de la avenida, había otra parejita. Y le hice unas preguntas al joven. El joven, ante la primera pregunta, golpeó un tubo que estaba sobre el que estaba sentado y me dijo, mire, este dolor que yo siento, esto es real, esto no es suyo, esto es mío. Yo vengo de mucho antes que usted. Mi historia está a través de inmigraciones de personas de los Países Bajos. Y para serle sincero, estas montañas que usted ve atrás son más antiguas que usted. Así que usted no es la causa de mi existencia. ¿Te das cuenta cómo en sueños, aunque es irreal, podemos afirmar con certeza absoluta que esto es válido? Así, estando despiertos, afirmamos con certeza absoluta que esto tiene una causa. La causa es el juego de probabilidades que emerge en el instante donde tú percibes con diferenciación. Pero más allá de este instante, el tiempo tiene otra modalidad. África, hay formas de cognición donde el tiempo va en todas las direcciones. África, hay formas de cognición en la no dualidad donde el espacio está en todas direcciones. Entonces, el fluir del tiempo es una paradoja que se reconcilia en esos instantes hablando de lo que es el infinito y el eterno. ¿Y cómo llegar hasta ahí, a estas formas de cognición completamente distintas, no? África, hay algo que se llama presente. Todo se resume en eso. Mira, África, si tú vas conduciendo, tu atención se dirige fundamentalmente a la carretera. Si tú aumentas la velocidad, la atención cada vez está más dispuesta a la carretera. ¿Me sigues? Sí. Vas más rápido, entonces tu atención está cada vez más dispuesta en la carretera. Cosas como, por ejemplo, lo que llevas en las piernas o la persona que está al lado empiezan a disolverse de la percepción porque no son necesarias. ¿Estamos de acuerdo? No son necesarias. Si tú bajas la velocidad del coche, puedes entonces prender un cigarrillo, puedes chatear un poquito porque vas despacio, que son cosas innecesarias dentro de la percepción de conducir. Pero si lo ves acelerar, el cigarrillo queda a un lado y empiezas a alejar cosas. El ruido del coche a lo mejor ya no lo escuchas. Presente es situarte cognitivamente en un ambiente en donde solamente hay cosas que son necesarias, que son cosas fundamentales para conocer. ¿Me sigues? ¿Me entiendes? ¿Esto qué quiere decir? Que la mayoría de las veces nosotros estamos llenos en la percepción de cosas que son innecesarias. Una persona escala por una montaña, por una pared. Si está atento, solamente él está con sus manos, con sus pies y con la montaña. El resto sobra. Inclusive sobra él. El darse cuenta que escala sobra. Pero si él empieza a mirar hacia abajo y empieza a tener temor, empieza a entrar en su percepción cosas que son innecesarias. El presente es todo aquello que es necesario y solamente necesario. Si nos acostumbramos a estar en una forma de percepción, África, en donde solamente lo necesario se conoce, entonces la cognición va a retirar todo aquello que es innecesario. Parte de lo innecesario es el sujeto o el sentido egoico. Parte de lo innecesario es el sentido egoico. Esto requiere un entrenamiento, un trabajo, una constancia para que se vaya desprendiendo todo eso que es inútil. No, no, no. Justamente esa es la gran ventaja. Para que te sitúes en el presente necesitas solamente funcionar bajo tus habilidades. Muy seguramente, África, una persona que no tuviese tus tablas entrevistándome en televisión, estaría balbuceando cuando intenta preguntarme alguna cosa o cuando intenta presentar a alguien. Pero tú tienes una habilidad, es la de la comunicación. Te permite fluir en las ideas mientras las expresas frente a miles si es necesario. Otros tienen la habilidad de la danza, otros la de la comunicación de otras formas, otros la del deporte. La gran ventaja
es que si encontramos nuestras habilidades, nos podemos situar fácilmente en el presente porque allí, sin conflicto alguno, podemos responder comportamentalmente ante la acción. Tú has descubierto tus habilidades y las personas descubren sus habilidades. Muy seguramente el sentido egoico sería tan bajo, tan innecesario, que las personas estarían tan atentas, tan sorprendidas, tan asombradas, que vivirán en el presente. Y la solo vivencia del presente transforma la vida del ser humano. ¿Por qué nos aferramos tanto a esa necesidad egoica, ¿no? Al yo? ¿Por qué es tan Yo creo difícil desidentificarse del yo? es que tenemos miedo. Nuestra mente es muy joven, África es muy joven todavía. Tú le dices a un niño de 5 años que por qué no se desidentifica de su cochecito de madera o de su muñeca. Mira, es que esto es de mentiras y para el niño eso no tiene sentido porque es una realidad. Nuestra mente es muy pequeña, somos ignorantes y eso nos hace egoístas. África, no somos egoístas por malos, somos egoístas por ignorantes. En la medida en que el ser humano tiene una capacidad diferente de conocerse más a sí mismo, está más atento, aprende a funcionar en aras de una vida mucho más coherente y estable de forma natural. Pero somos así porque somos jóvenes. Nosotros tenemos 6, 7 años de vida como cultura. Date cuenta, basta que alguien tenga la oportunidad del poder e inmediatamente exprime el que está al lado. Porque somos como niños. Somos absolutamente pequeños, somos párvulos. Una mente mucho más estable, más presencial, ve el mundo desde otra perspectiva. Me gustaría para la gente que pueda escuchar esta conversación que, que definieras claramente lo que es dualidad de lo que es no dualidad. Vale. Cuando, por ejemplo, tú conoces un objeto cualquiera, en este caso me ves a mí y yo te veo a ti. Si tú estuvieses nerviosa, me verías completamente diferente de ti, me verías allá a distancia, viendo cómo muevo, viendo el tono de voz, si hablo fuerte, si no hablo fuerte, estarías muy atenta a muchas cosas. Pero claramente establecerías que entre tu percepción una zona se llama África. Eso se llama dualidad. Hay una zona de percepción que es diferente de ti. Hay otra segunda forma de percepción. Es cuando África está absolutamente absorta en lo que estoy diciendo. Entonces, si África se concentra en lo que yo digo y yo me concentro en lo que África hace, pasa una cosa simpática. Entras tú en concentración y sin saber cómo durante esos momentos tú desapareces de la ecuación. Es decir, tú me ves, pero no te ves a ti viéndome. Estás absorta en mí y existes, pero no eres consciente de ello. Y existe una tercera forma, África, de atención eficiente. Es aquella en donde tú estás como ebria y estás en mí y aparte estás en ti. Y es como una gota que cae al agua. Sus fronteras se diluyen. Y ya no eres gota, pero tampoco eres mar, pero eres gota, pero estás con el mar. Coexistes simultáneamente. Como cuando estás un poco ebria y eres tú y un poco el ambiente. Esa ebriedad cognitiva e interior hace que tú estés en todas partes de la percepción. Cuando tú estás en todas partes de la percepción, no en una o aislado de ella, eso se llama no dualidad. ¿Cómo salir de la apreciación dual de la realidad, no? Toca estar en el presente. La raíz está en el presente. La raíz es que estés siempre sorprendida por lo que haces. Que Pero estés quiero siempre... decir, tiene que haber un propósito, ¿no? O sea, eso puede surgir de manera mecánica sin que la mente piense, voy a tener experiencias no duales. Claro, te lo Y pregunto claro, desde la dualidad. se puede porque sí, se puede porque como tú tienes por esencia e innata habilidades, basta que sobre las habilidades funciones y en esa condición de respuesta que es tan natural, no hay sentido protagónico. Entonces ahí aparece el estado de la no dualidad. Y es Si tú, permanente. Puedes llegar permanentemente a vivir en la no dualidad.
Para un ser humano eso es muy difícil, pero eso es posible, sí, claro, eso es posible, eso es viable. Ujú. Es posible estar ahí horas, días enteras. Al Dime igual una que es, cosa, perdona, dime. al igual que es posible estar concentrado días y horas, no es común, no es frecuente, pero sí es posible, claro. ¿Y dónde está la frontera entre lo percibido y lo que se percibe, entre el que percibe y lo percibido? No hay frontera. Hay objeto, pero no hay frontera. Explícamelo. Cuando una gota entra al agua, te pregunto, ¿sigue habiendo gota? ¿Sigue habiendo o no sigue habiendo gota? ¿O la gota desapareció? ¿Sigue habiendo gota Por o no? integrada, ¿no? Entonces, es gota sin ser gota. Eso que es sin ser, eso que es dos cosas, eso que es sujeto y objeto, eso es la no dualidad. Maravilloso, la verdad es que es maravilloso. Pero a mí me surgen muchas dudas porque creo que la mente constantemente está limitando el terreno. Sí, por supuesto. Eh, y los pensamientos también. Fíjate que hablan, bueno, leyendo muchas veces sobre el concepto amor, Ujú. yo me llegaba a plantear, ¿no? Fíjate que cuando hay pensamiento igual no hay amor. Igual es una barbaridad lo que estoy diciendo, ¿no? Pero el pensamiento constantemente hace que veamos lo que en nuestra memoria está. Por ejemplo, yo estoy mirando a una persona y no estoy mirando a esa persona, ¿no? O sea, no hay distancia entre lo que percibo y lo percibido. O sea, entre el que percibe y lo percibido. Sino que es mi memoria la que me está haciendo ver a esa persona según la información que tengo en mi inconsciente. Eso es desamor. Con lo cual, cuando hay pensamiento no hay amor. Y Sí, entonces digo, vivimos constantemente limitados por nuestra capacidad de ver a través de la mente y de los pensamientos. mira, tu análisis es interesante, pero no es correcto. Te voy a decir por qué. El problema no es la memoria. El problema es el sentido protagónico asociado a la memoria. Tú puedes ver a la persona que quieres y hacerte no diferente o concentrarte en ella, porque la historia, la memoria te lo permite. El problema no es la memoria, ni siquiera el problema es procesar la información, no es el intelecto. El problema es el sentido protagónico. Basta que de la mente, basta que del pensar deshagas el sentido protagónico como información tóxica que no es requerida en el presente para que la percepción cambie. Entonces, no tienes que matar la mente, ni matar los pensamientos, ni dejar de pensar, porque esa no es la idea. Lo que tienes que hacer básicamente es retirar el sentido protagónico de esa información tóxica y que genera el sentido de diferenciación. Es como el limón en la cognición. ¿Y cómo lo retiras? Con la sorpresa? Porque el amor te sorprende, el amor te asombra, el amor es nuevo, el amor es un juego, porque el amor te lleva a hacer cosas nuevas. Entonces, de esa manera y de esa forma puedes percibir a la otra persona desde un ámbito diferente. Pero no tienes que dejar de pensar. ¿Me sigues? Sí, ha sido completamente. Fíjate, porque yo te voy a decir en el punto en el que me encuentro, ¿no? Yo he estado, eh, eh, bueno, pues me metí en el tema del autoconocimiento, de las sombras, de desmontar el personaje, se despertó el observador, veía desde dónde funcionaba y ha llegado un punto en el que me he dado cuenta que el observador es más de lo mismo. Es el yo disfrazado de espiritualidad. Y creo que cuando buscas una meta, que esa meta es la perfección, o ser más digna, o ser más amor, es una farsa. Estoy de acuerdo contigo. Eso sí es absolutamente claro. Eso que estás diciendo es tal cual. Mira, el yo más peligroso, el yo más farsante es el yo espiritual. Cuando la gente cree que es un trabajo espiritual y dice, yo lo hago, yo busco mi sombra, entonces yo me conozco. Y al final es lo mismo. Has cambiado un yo por otro. Has cambiado el tabaco por el cigarrillo y el cigarrillo por la droga y la droga por el alcohol. Al final, mientras en la mente existe el sentido protagónico, no hay salida de este proceso. No existe salida. No hay forma de salir. ¿Y cómo No hay manera. sales de ese sentimiento, o sea,
de protagonismo. ¿Cómo abandonas el protagonismo? Cuando tú lees un libro, ¿qué tipo de literatura te gusta a ti, por ejemplo? ¿Qué tipo de literatura lees? A mí me gusta mucho la filosofía. Tú coges un libro de filosofía, por ejemplo, a Krishnamurti, que te debe gustar Me seguramente. encanta. Pues te debe gustar Krishnamurti, vale. Entonces coges un libro y tomas un libro de Krishnamurti y empiezas a leerlo. ¿Qué hace que te concentres y que el sentido protagónico se vaya, se disuelva? ¿Qué hace? Claro, cuando tienes la atención plena, ¿no? O sea, atención, estás ¿Qué esfuerzo, embobada en la lectura, ¿no? qué esfuerzo te costó hacer eso? Te olvidas de ti completamente, sí. Ah, ya voy. ¿Y por qué te olvidas de ti? Porque tú, por habilidad, gustas del pensamiento y de lo metafísico. Entonces, como gustas, es una habilidad natural tuya. Como es una habilidad natural, no te esfuerzas en realizarla. El hecho de reaccionar en función de tus habilidades, África, te lleva a poder funcionar sin sentido protagónico, porque no requieres de hacer esfuerzo en la acción ni reaccionar con esfuerzo ante ella. ¿Ves? Pero si en cambio a ti te ponen, por ejemplo, a jugar ping-pong, no sabes jugar ping-pong, o te ponen a jugar billar y no sabes jugar billar, y estás tensa porque si no ganas, entonces vas a perder, no sé, el coche o vayas a hacer qué otra cosa, o quedas mal o haces celoso, entonces cualquier movimiento es un suplicio y cualquier momento está asociado siempre a un yo tóxico que dice no puedo, sí puedo, quiero, necesito. El truco está en descubrir tus habilidades. Tú has descubierto la habilidad de la filosofía, has descubierto la habilidad muy seguramente de la comunicación, has descubierto la habilidad de la sensibilidad. Estás buscando muchas cosas y ellas solo se encuentran a través de lo que eres en esencia. ¿Qué es lo que eres en esencia? Eres tus habilidades, descúbrelas y funciona a través de ellas. Esto te permite estar en el presente. ¿Qué pasa con el mundo emocional, el mundo corporal? Por ejemplo, cuando ella se enfrenta a una situación que emocionalmente le afecta, ¿cómo se enfrenta a esa situación? ¿Cómo lo gestiona? En mi mundo yo no sé sufrir. Mi mundo del sufrimiento es cuando se te duerme una pierna, que no sabes cómo moverla, ni hacer fuerza en algún lugar para moverla. En mi mundo no existe el sufrimiento a través de ese tipo de cosas. No sé sufrir. Eh, Antes de que siquiera pueda aparecer la sensación de sufrimiento, de agobio, me doy cuenta de ello y al darme cuenta desaparece. Es decir, para que pueda sufrir tiene que haber tal cercanía que no permito que eso se dé. Es como Es como el agua que no soporta al sol porque se evapora. Y ahí entonces que en mi mundo me es imposible deleitarme en el sufrimiento y en el dolor porque en el mismo instante en que lo detecto en mí, él desaparece, como si lo alumbraras con una linterna o una sombra. Si buscas una sombra que se acerca y la iluminas con una linterna, ella desaparece inmediatamente. Eso es lo que me pasa. Entonces, ahí es un mundo donde no puedo ayudarte demasiado porque no tengo mucha experiencia. ¿Pero qué es el sufrimiento para ti? La ignorancia. Ser ignorante es la razón del sufrimiento. No saber qué eres, no saber qué quieres, no saber la meta en tu vida, no saber por qué haces las cosas, no saber tus límites, no saber decir no, no saber decir sí, no saber por qué haces las cosas, eso es ignorancia. Y Esa no es la hay raíz del apegos, dolor. pues no hay apegos. En tu mundo no hay apegos. Hay apego al presente. Hay apego al presente. Me cuesta salir de él. Yo estoy aquí contigo hace unos 20 minutos. No sé pensar otra cosa diferente. Yo no he pensado en nada más en estos 20 minutos. No me ha llegado nada más que tú y lo que estamos diciendo y hablando. No sé si te haya pasado a ti lo mismo en estos 20 minutos. ¿Has Sí, podido estar con 20 minutos así como yo contigo? totalmente. Pues a mí me es fácil estar así en los momentos de mi vida, cualquiera que sea. ¿Y el cuerpo? No hemos hablado del cuerpo. Del cuerpo tuve un accidente muy serio en África, hace muchos años. Caí de 10 metros de altura de espaldas. Me rompí la columna, rompí los pulmones, el vaso. Bueno, quedé como un Cristo. Después de eso me repuse y ya estoy en un 90-95%. Del cuerpo aprendí mucho. Aprendí a tratarlo como amigo, inclusive como maestro. Aprendí a que doliera.
a que doliera mucho. Aprendí a gritar de dolor. Aprendí a dejar que él descansara. Aprendí a respetarlo. Aprendí a darme cuenta que él tiene un lugar importante en la vida. Que no es el único, es parte de todas las cosas. Pero tal vez lo más importante que aprendí durante esos años de recuperación es que el dolor vale si genera aprendizaje. Si el dolor no genera aprendizaje no tiene sentido, pero si genera aprendizaje, bienvenido porque es un maestro. ¿Crees que el cuerpo nos habla? Muchas Sí. respuestas están en el cuerpo. El problema es que yo me dé cuenta de la respuesta y entonces pasamos a lo mismo, aparece el yo. Que entonces yo libero las tensiones del cuerpo, entonces paso de la tensión física a la tensión psicológica porque yo me doy cuenta de ello. Al final es un vaivén, es un círculo vicioso donde no hay salida. No es que no hay salida. O sea, a que te des cuenta de que tu historia y tu pasado es la causa de tu dolor físico, te lleva a quitarte el dolor físico y te lleva al dolor a nivel psicológico. Mientras haya yo, hay ignorancia, hay sufrimiento. ¿Y cómo podemos reconfigurar completamente la mente? Es que no hay que reconfigurar nada. Es que no vas por ahí, es que tú no tienes que hacer nada excepto estar en el presente. ¿Qué tienes que hacer tú para leer un libro de filosofía y estar atenta? Nada, solo estar atenta, África. Es que el juego de que somos animales, que actuamos y que en función de las consecuencias de los actos somos lo que somos es mentiras. Nosotros somos entes de conocimiento, de cognición y de bienaventuranza de amor. Lo que vale es lo que hacemos en el instante donde realizamos la acción, eso es lo que vale. Y la mejor forma de estar diestros en ese momento es estar en el presente, eso es lo que vale. Eso es lo que reconfigura todo lo demás sobra. ¿Cómo nos complicamos, con lo sencillo que es, verdad? La verdad es que es tan sencillo todo, pues se le complican las cosas. Lo único que vale es el momento que tienes al frente, porque es que lo otro ya sobra, lo demás sobra. No, pero Entonces, también, no hemos hablado del karma, porque el karma también es algo que condiciona. lo que Son los pasa es tres que pasos, ¿no? Karma, maya y no dualidad. pasa, África, es que si tu respuesta cognitiva tiene asociada a un yo, produce karma. Pero si tu respuesta cognitiva no tiene asociada a un yo, entonces produces dharma. El objeto esencial del karma es la prolongación de tu sentido egoico. El objeto esencial del dharma es la no prolongación de tu sentido egoico. Entonces la única opción es que hagas lo que hagas, lo hagas por dharma, no por karma. Y otra vez empezamos a meternos al presente y otra vez llegan las habilidades y llegamos a lo mismo. Parece muy sencillo, pero luego siempre aparecen las vocecitas por aquí que interrumpen el proceso. Aparecen los pensamientos, yo creo, y aparece el Mira, observador mirando a los pensamientos. Quiero decir que yo estoy haciendo una buena obra y estoy volcada en esa buena obra, por ejemplo, y siempre aparece la vocecilla que quiere protagonismo, ¿no? Y que te dice, qué bien lo estás haciendo. eso es un exquisito control que tienes de tu mente. Ese África es el exquisito control que tienes de tus emociones. Como tienes el exquisito control, entonces es muy sutil la aparición del yo. Pero aparece, sutil o no sutil aparece. Aparece, pero ¿qué haces? Lo observas y punto. Porque yo creo que cuanto más lo niegas, más crece. Si lo niegas, simplemente lo que hace es ocultarlo cada vez más, oscurecerlo cada vez más y irte más detrás de la barrera. La pregunta es, ¿qué tan nosotros somos todos los días? ¿Qué tan nosotros podemos ser sin necesidad del miedo de vivir en una zona de confort? ¿Qué pasa si pudiéramos vivir sin defendernos? ¿Qué harías tú si vivieras sin defenderte? ¿Qué harías tú si vas a un sitio y no te defendieses del ambiente? ¿Qué harías? ¿Cómo vivirías? ¿Podrías aguantarlo? ¿Podrías aguantar la muchedumbre de chicos detrás tuyo? ¿Podrías aguantar la soledad? ¿Podrías aguantar el calor, el frío, la soledad?
¿Qué harías tú si estuvieras sin necesidad de protegerte psicológicamente? ¿Qué harías? ¿Dónde estarías? ¿Dónde estaría tu mente? Como es imposible porque el ser humano no puede lograrlo excepto cuando es pequeño, cuando es niño. Entonces nos formamos de todo tipo de defensas, África. Y al final construimos una cárcel y cuando la terminamos nos damos cuenta que estamos dentro de ella. Habría paz, habría una paz total. Hay silencio, África. Hay mucho silencio. No hay parloteo en la mente. Hay silencio. Es un silencio quieto. Es un silencio que tiene muchos silencios. Es un silencio donde no dialogas, donde esperas. Es un silencio donde la soledad no teme estar, donde la quietud no teme estar, donde la tranquilidad no teme estar. Es un silencio sin límites. No sabes si lo oyes o él te oye a ti. Eso es lo que queda, África, cuando se hace esto de esta manera. Qué bueno, y cuánta humildad, humildad verdadera, ¿eh? Humildad de la esencia, para llegar a ese punto, ¿no? Porque nos han enseñado, ¿no? En esta sociedad que siempre tenemos que tender a algo, ¿no? Y en ese silencio no hay un algo al que tender, es simplemente estar, ser. Ese silencio que te deja vivir o que te lleva a morir. Y sea lo que sea, lo aceptas. Pero tienes que atravesar un vacío, ¿no? Para poder llegar allá, generalmente toca atravesar un abismo inmenso, que es la pérdida del yo psicológico. Y esa pérdida del yo psicológico generalmente aterroriza a la persona. Y te lleva a retroceder en ese desierto muchas veces. Sí, viene la respiración, viene Me, la... me- me venía esa imagen, perdona, me venía esa imagen cuando me has hablado de esa luz, cuando meditabas, ¿no? Esa luz que se acercaba hacia ti, ¿no? Hasta que chocó con tu pecho. Me recordaba ese punto, ¿no? De cuando vas a entrar en el desierto y tienes tanto miedo al vacío que dejas de mirar al punto, ¿no? Pero tú seguiste mirando al punto y atravesaste hasta el final. Me atreví a morir, me atreví a morir. Sí, sí aceptas la muerte, aceptas el cambio, aceptas lo que venga. Eso te da libertad. Gracias. Gracias. No sé si quieres terminar de alguna manera, Sasha. Si nos Yo queda, creo bueno, sé que nos queda por hablar de muchísimas cosas y aprovecharía esta entrevista para hacerte millones de preguntas, pero yo creo que todo lo que has dicho ya ha sido maravilloso. No sé si te queda algo más por añadir. pues, no sé, simplemente que espero que hemos hablado te sirva a ti y le sirva a quien le escuche. Y que reflexionen al respecto, porque seguramente de estas palabras queda un pozo bastante interesante por reflexionar. Gracias. Estés muy bien y muchísimas gracias. Hasta siempre. Hasta siempre. Muchas gracias. Ha sido un honor.